Bien, estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Hoy mismo por Color Visión, Canal 9, la 107.7, la Super 7. Hoy jueves santo, jueves 28 del mes de marzo, que es la fecha del natalicio de nuestro invitado de esta mañana, de esta hora, Juan Daniel Balcácer. Feliz cumpleaños, hermano. Gracias. Larga vida, mucha salud. Salud, felicidades. De larga vida. Gracias. Aunque él lo celebró ayer con sus amigos de los Tobis de una manera... yo quisiera que ustedes conocieran ese Juan Daniel, inclusive cantando. Mi madre y yo lo plantamos. Ay, 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 ay. Se fue en una condición de una historia. Lo voy a dejar de ese tamaño. Ajá. Y no, Sí. solo cantó, no declamó. ¿Te puede decir la edad? Que Juan Libre, calle pero de la No verdad. no es misterio. No, él es un historiador. ¿Cuántos son? 75. 7.5, Cualquier 3 Tú pesetas. pareces 6'5", Juan Daniel. No es verdad, pero riégalo, que me conviene. Juan Daniel Balcácer, presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Juan Daniel ha estado jugando un rol importante, ha estado dentro de la comisión que el presidente de la República ha designado para participar en algunos foros. Ha estado incluso en Estados Unidos en compañía de algunos representantes, presidentes de partidos políticos, en el esfuerzo que se está haciendo desde República Dominicana para poner en contexto la situación real República Dominicana y Haití. Es un tema del que podemos o del que tenemos que hablar también. Pero, Juan Daniel, quisiera comenzar por hace poco la batalla del 19 de marzo, tendremos la del 30 de marzo. Quisiera comenzar por ahí. Luisín nos acompañó a mí, a Freddy, a un programa especial que hacíamos desde ASUA justamente el 19 de marzo, que fue la primera batalla después del grito de independencia. Quisiera que nos cuente un poco sobre la significación. El gobierno hizo algo que en ocasiones, bueno, que no siempre se hace. Hubo un desfile militar, hubo un acto muy, muy colorido. El gobierno quiso darle importancia quizás ahora por el tema de Haití, lo que nos espera, lo que tenemos ahí pendiente. ¿Cómo proyectar eso en el tiempo? ¿Siente que los dominicanos entendemos perfectamente lo que ocurrió o es necesario volver sobre eso para que la gente tenga conciencia de por qué se da esta situación, la relación de República Dominicana y Haití? Sí, gracias a ustedes por la invitación. Ustedes saben que yo me siento aquí en casa. En su casa. Y claro está, es siempre aconsejable insistir en la enseñanza del pasado, de la historia, porque es una de las formas de que las jóvenes generaciones adquieran conciencia de su condición, de su identidad nacional y sobre todo del sacrificio que llevaron a cabo nuestros antecesores, hombres y mujeres, que construyeron la República. La independencia fue un proceso relativamente fácil. Proclamar la República el 27 de febrero de 1844 conllevó un disparo al aire que llevó a cabo Mella para anunciarle a los demás residentes en la vieja ciudad que el movimiento iba a comenzar. Una vez se escuchara ese disparo, la gente se dirigiría a la Puerta del Conde, donde se proclamó la República. Al día siguiente se creó el gobierno provisional y el reducto militar haitiano que quedaba aquí durante la dominación, que estaba en la hoy Fortaleza Osama, Fortaleza de Santo Domingo, pues se rindió, entregó las armas. Pero lo difícil fue sostener la independencia, y ese esfuerzo colectivo que llevó a cabo el pueblo dominicano fue durante la guerra dominico-haitiana, que mucha gente no toma en cuenta, que duró 17 años. O sea, no fue
fácil organizar el Estado. Las instituciones políticas apenas pudieron desarrollarse porque el colectivo y el gobierno tuvo que concentrar todas sus energías en la defensa del territorio. ¿Y con Juan Daniel? ¿17 años o 12? ¿No fue en el 56? No, porque todavía en 1858, las últimas dos batallas fueron en el 56. Entonces, 56, 12 sí, años. Pero todavía quedaba un armisticio, una tregua que se firmó en el 56, que ya había indicios de que iba a ser violada por Para variar. por quienes siempre violan los acuerdos. No cumplen. Y por eso se produce... Eran tensiones, no así batallas, no tensiones militares. En esos siguientes 5 años, hasta la anexión. Hasta la anexión había ya... Eso es lo que motiva, lo que acelera el que el sector conservador, que siempre fue proanexionista, pues llevar a cabo la anexión. De manera que esa guerra dura tantos años, esporádica, pero consistentemente. Ellos no desistieron nunca, los militares y gobernantes haitianos de la época, de que la isla era una indivisible y que el este, como ellos llamaban, era una provincia sublevada. Esas amenazas del exterior, Haití, mezclado con intereses internos, celos, egos entre los caciques dominicanos, los jefes militares, que se dieron situaciones que pusieron incluso en riesgo la estabilidad para continuar enfrentándose a los haitianos. Un poco de eso. Fíjate, pero hablando de las dos primeras batallas que se escenifican en marzo, había una situación de descreimiento en mucha gente de los dominicanos. No se creía que éramos capaces de sostener la independencia por nuestro propio esfuerzo. Al pronunciarse la proclamación, al darse el grito de independencia y la proclamación de la República, bueno, la primera reacción de Haití fue organizar una expedición armada para venir a someter a la parte del este al orden. Y cuando se logra el triunfo de Azua, la fe del colectivo comienza a fortalecerse. Pero podemos defendernos, podemos incluso derrotar al invasor. ¿Qué sucedió? Bueno, el triunfo de Azua fue precisamente ese aliciente. Ahora, la estrategia que aplicó el general Santana, que todavía ha dado muchísimas controversias entre expertos militares, de retirarse de Azua hacia Baní y permitir que ellos ocuparan Azua y que en efecto destruyeran el pueblo, eso incrementó la ansiedad y la desconfianza. ¿Qué va a pasar si no hubiese sido por el triunfo de Santiago? Porque la estrategia del presidente Gerard era dos frentes, dos flancos numerosísimos, uno por el sur y otro por el norte. Y entonces iban a converger en Santo Domingo y tomar la capital sin ningún problema. Pero Gerard se establece en Azua esperando que las tropas de Pierrot llegaran a Santo Domingo. Lo que sucede es que en Santiago fueron detenidos. Regresaron a Santiago. Y entonces ahí cambió todo. Gerard ocupó Azua hasta abril. Los haitianos duraron en Azua hasta el mes de abril, cuando tuvieron que... Del 44. Cuando tuvieron que retirarse. No, se fueron hacia adelante del Memiso. Por problemas internos en Haití. Pero ellos avanzaron hacia el Memiso. Y ahí se produce entonces la batalla del Memiso. Sí. Y donde le vienen a los azuanos del tirapiedra. Y entonces, exacto. Vamos a aplicar esa parte. Después del Café Santo Domingo, la parte que Oscar está señalando. Claro. Que nosotros hablamos justamente se produce, de por qué lo de tirapiedra. Y se produce el desenlace de eso también en la primera batalla naval. Bueno, que esa es la de Tortuguero. Que se produce cuando luego del Memiso, que ahí se produce una serie de eventos muy importantes, poco conocidos, lamentablemente. Porque el ejército dominicano fue un ejército improvisado, no existía. No. Se formó al calor de las refriegas. Y como no teníamos armas... ¿Con qué peleábamos en Azua? Peleaba con machete, con piedra, con palo. Y así se detuvieron
las incursiones, pero en realidad fue fruto de un valor ilimitado de los dominicanos para defender lo que ya era una identidad que estaba en construcción. El colectivo se sentía orgulloso de pertenecer a un territorio, hablaba una misma lengua, una misma cultura, una historia compartida, y entonces se comenzó a defender todo ese conjunto de elementos que conforman una nación y sobre todo el territorio. Antes de avanzar el tema de Santiago, Juan Daniel, eso que tú señalabas, porque ciertamente era un cuestionamiento a la estrategia de Santana de retirarse de ASO. Sí. Pero yo me inscribo entre los que entiende que fue correcta. Sí, porque no era sostenible que 2.000 hombres mantuvieran la posición. Era el retiro a, creo que fue Sabana Buey, ¿verdad? A Sabana Buey y luego Baní permitió que ellos eventualmente avanzaran, se metieran en el curso del Memiso y hay que Duvergé en cabeza, ¿verdad? Sí, claro, y lo detienen, claro, y sufren bajas importantísimas los haitianos. Sí, así es. Es que... De hecho, ahí dicen que Gerard muere. Es un rumor. Bueno, ese rumor... Era presidente de Haití en ese momento. Sí, ese rumor lo aprovecharon los santiagueros porque cuando Pierrot pide un cese al fuego, le entregan una hoja que prepararon diciéndole que en Asua había caído Gerard. Y esa confusión fue una confusión, porque en efecto, en medio de la batalla, los dominicanos vieron que cayó un alto militar y que hubo un movimiento y los retiraron y pensaron que era Gerard. Cuando Pierrot en Santiago le dicen, no, porque Gerard cayó en combate. Dijo, pero déjame retirarme, que yo voy a ser el próximo presidente. Y cuando llega a Haití se encuentra, ¿quién lo recibe? Gerard. Entonces... Ahí. ¿Cómo serán los eventos de Santiago particularmente? Bueno, ese fue un combate de unas 5 o 6 horas, de cuerpo a cuerpo, prácticamente, en donde al cabo de ese tiempo de refriega, de combate, de machetes, de cañones, etcétera, pidieron ellos un alto al fuego, un cese al fuego para recoger sus heridos, y dicen ellos, su parte militar. Ellos son los haitianos, señor. Sí, que recogieron más de 300 cadáveres, pero los dominicanos dicen que eran 700. Los hombres que pelearon en Asua eran básicamente empleados, gente que trabajaba con Santana, con los ateros del este. Y de la zona. Y de la zona. Y de Asua, y de San Cristóbal. San Cristóbal, claro. ¿Quiénes pelearon? ¿En qué condiciones estaban esos de Santiago? Los de Santiago, los de la Sierra, los de las comarcas aledañas, La Vega, Moca, porque el que era corregidor en Moca, José María Inver, fue al que le correspondió dirigir la defensa. Mella, el prócer que estaba en la Sierra organizando la defensa también para poder atacar a los diferentes flancos haitianos. Y toda la zona del Cibao. Francisco Antonio Salcedo. Sería bueno, Juan Daniel, Francisco Antonio Salcedo, adicionar y que explique por qué los ateros del este y la explicación de Santana de dónde procede y cómo llegan a Asua, de ahí y cómo se miden esas fuerzas internas y ese reforzamiento, porque ahí es que se comienza a entender el tema de Pedro Santana. Es que cuando que expliques eso, cómo vinieron y cómo refuerza y lo que pasó después con Santiago. Cuando se constituye la República, Santana es designado jefe del naciente ejército, del Ejército del Sur, así se llamaba. Es responsable de organizar la defensa. Normalmente, desde los tiempos de Toussaint y de Dessalines y de Cristóbal, los haitianos invadían el territorio dominicano, por Dajabón, y en el sur venían por Neiva y por el Valle de San Juan. Es decir, que eran los caminos que existían. Y en función de esa tradición y de esa facilidad que tenían las montañas y los caminos vecinales, etcétera, es que llegan esas fuerzas a Santiago, vía Neiva,
San Juan. Referiste la parte de los intereses internos en Haití que se enfrentaban allí Había y muchas afectaban luchas. sus propósitos, pero aquí te pregunté, ¿cuáles intereses entre los jefes militares? Aquí siempre había dos facciones claramente definidas, los trinitarios o liberales y los conservadores. Los conservadores o digamos reaccionarios, pero reaccionarios en el sentido de que no eran liberales. Pero tanto los conservadores como los trinitarios, es bueno aclarar, eran dominicanos. Lo que pasa es que tenían propósitos diferentes. Los conservadores, a diferencia de los duartistas, siempre entendieron y predicaron que los dominicanos no podían mantener su independencia por sus propios esfuerzos. Decían a la clara que no podíamos y que había que anexionarse. Y entonces había que o concertar un protectorado, primero con Francia, a tal punto de que la República nació bajo la influencia del cónsul francés. Una influencia casi dominante. Y ellos aspiraban a comenzar el dominio del territorio por la bahía de Samaná. Que ahí fue que se interesaron ese piñón y negociaron esa rajada de la bahía. Allá en épocas de la era de Francia, Ferrán quiso construir lo que llamaba el puerto Napoleón en Samaná. Entonces, después de Francia, cuando va perdiendo Francia su hegemonía, entonces está Inglaterra y luego Estados Unidos. Entonces, los trinitarios eran los únicos que decían, no, nosotros nos vamos por la línea La de pura y independencia simple. pura y simple. Sí. Es un tema de discusión, Juan Daniel, porque Claro. hay quienes plantean que también los duartianos no veían con malos ojos la anexión a la Gran Colombia. Pero es que no existía. La Gran Colombia no existía. Eso fue una existe la Gran acusación. Colombia? No, la Gran Colombia dejó de existir en el 30 y algo, en el 30 y pico. Boyer acusa a los duartianos en el 43 de un proyecto de la Gran Colombia, pero la Gran Colombia ya no existía. Existía, es cierto. La Gran Colombia Núñez de Cáceres intentó. No, Núñez de Cáceres sí se adhirió, llegó a enviar un emisario, pero no era posible. Visto lo que ocurre ahora y vista la historia, ¿qué tan importante es hoy ese antecedente? Es decir, lo que ha ocurrido con República Dominicana, lo que ha ocurrido con la parte este de la isla es que se independizó de la parte oeste. Claro, República Dominicana se claro. independiza de Haití. ¿Y eso cree que pese tanto todavía para que alguna gente sienta que hay ese estado antagónico, ese estado de animadversión entre Haití y República Dominicana, que se quiera referir todavía que los haitianos están pretendiendo eso de que la isla es única e indivisible todavía en estos tiempos? No, por lo menos yo no creo que eso sea así. La una e indivisible fue una teoría y un proyecto luberturiano seguido por Dessalines, por Cristóbal, por Boyer, por Gerard, y se mantuvo vigente hasta el emperador Soluk, que Soluk llegó a decir que cuando invadiera después de la carrera volvía a invadir y aquí no iba a quedar ni un pollo vivo. Era una obsesión que tenían los militares, algunos legisladores e intelectuales haitianos de la época. De borrar esto. Eso después varió. Después de la anexión a España, la política de expansión, de dominio territorial de toda la isla cambió, porque también cambió la geopolítica a otro ámbito, que era la ocupación poco gradual de cierto territorio, de ciertas zonas contiguas a las zonas fronterizas. Y como República Dominicana, con el apoyo de algunas potencias extranjeras, bueno, se logró concertar el primer acuerdo
que Haití reconoció la independencia dominicana en 1874, cuando se firmó el primer tratado de paz, amistad y comercio. 30 años después. Sí, que a los 2 años de firmado ese tratado, ratificado por los congresos de ambas repúblicas, depusieron al presidente haitiano y la nueva gestión desconoció el tratado. Dentro de una nación... Eso es de siempre, ese es su origen. Eso es. Y nosotros, de ahí en adelante, desde 1874, se ha estado gestionando nuevos acuerdos, sobre todo fronterizos, y hasta en 1895, ya siendo Lilis el dictador, se recurrió a un arbitraje internacional ante el Papa León XIII, creo, y fueron 2 misiones, la dominicana y la haitiana, hicieron un informe, y al final, cuando el Santo Padre dijo, bueno, pero para yo ser árbitro tengo que estar facultado por ambas partes, de que lo que yo decida, eso es. República Dominicana dio su aquiescencia, Haití no quiso. Juan Daniel, en estos días que hemos estado viendo el deterioro de la situación haitiana, Sí. he visto mucha reacción, tanto de prensa internacional como medios menos formales, de recordar un poco lo que ha sido el trayecto de Haití, lo que es su actual tragedia. Sí. Y veo muchas referencias a todos los sectores de este progresismo que tanto venera al oprimido, y tú sabes cómo esta batalla cultural que tenemos en este momento de la historia. Y hacen referencia a que Haití ha sido una víctima de su propio proceso de independencia. Que Haití es un país que no se le perdona. El mundo no le perdona a Haití ser la primera república negra. Y por ejemplo que República Dominicana tiene una actitud racista hacia Haití porque ellos vinieron aquí a abolir la esclavitud. Y muchas reivindicaciones históricas que ellos hacen y dicen que no le perdonan esos elementos el mundo, y de ahí su tragedia. Pregunto, ¿cuál es, según tu perspectiva, la raíz? ¿Dónde se encuentra la raíz, históricamente analizado, de esta situación que tiene Haití? Que no es coyuntural, No. es una forma de ellos manejarse como sociedad. Es un problema con raíces muy profundas que tiene que ver con el origen del Estado haitiano. Esa revolución fue un problema de negros contra blancos, de negros contra mulatos, de mulatos contra extranjeros. Pero con el que tenemos que hacer un arreglito con el audio tuyo. En lo que lo hacemos, déjame un poco darle también contexto a otro aspecto que te lo voy a dejar planteado ahora para ganar tiempo, y tú cuando tenga audio de nuevo va a concluir el elemento histórico. Y ayer en el diario un trabajo de Héctor Martínez Cabreja sobre la matanza del 37. Ajá. Demostrando una serie de mitos, señalando, por ejemplo, que eso de 37.000 no es así, que no hay ni siquiera una fosa común con ese número, que ese número se le puso al azar como una forma de pagar las cabezas, y un poco que tú luego, que concluya la otra parte, nos dé contexto a ese elemento histórico, porque también guarda relación con acuerdos incumplidos, Sí, que hablamos hace un momento. Así es. Entonces, pero concluye primero la primera parte para luego pasar ahí. Lo que quiero significar es que la crisis haitiana que padece esa sociedad tiene raíces muy, muy ancestrales que tienen que ver con el origen mismo de la nación haitiana. Y que los dominicanos no tenemos nada que ver, nuestros ancestros, con ese problema. Yo recomiendo la lectura de una obra escrita por un británico apellido Nichols sobre raza, castas y clases, que fue publicada hace unos 15 o 20 años, pero la Sociedad Dominicana de Bibliófilos la reeditó hace unos años. En ese estudio está magistralmente estudiado el caso
de los conflictos haitianos, entre ellos, entre negros, blancos, mulatos, fuerzas foráneas interesadas en Que llegaran de África de diferentes tribus y regiones. bueno, todo, es que es todo un conflicto. Ahora bien, la cuestión de la teoría de la una e indivisible tiene que ver en parte con la insistencia tanto de Francia, de Inglaterra y de España de dominar la isla completa. Eso lo sabemos. El error que cometieron los ideólogos haitianos de principios del siglo XIX fue no reconocer que en la parte española ya había un conglomerado étnico, cultural y lingüístico diferente a ellos, que eran los dominicanos. Y entonces no reconocieron nunca el derecho de esa comunidad a su autodeterminación. Por eso Juan Pablo Duarte decía: yo admiro al pueblo haitiano por el valor que ha demostrado en su lucha por la libertad, pero de la misma manera que ellos tienen derecho a ser libres e independientes, también lo tenemos nosotros. Y a lo que tú te refieres de Los muertos. los muertos, pues eso es lo mismo que los partes militares en las batallas. Generalmente las partes involucradas en un conflicto o minimizan sus bajas o aumentan las bajas del contrario. ¿Quién hizo esa estadística en 1937? Hubo realmente un exceso del ejército de la dictadura. Hubo muertos, pero 37,000. ¿Y dónde fueron enterrados? ¿Dónde fueron sepultados? Después de esa matanza. 37,000. Pero en 1937, ¿quién dice que aquí no podía haber 300,000 haitianos? Nosotros los dominicanos éramos en 1937 casi 1.5 millones de habitantes, y lo que es la zona fronteriza estaba totalmente deshabitada, casi deshabitada. Después del 37 es que se aplica la llamada política de dominicanización fronteriza y se crean varias provincias que no existían. Entonces, eso fue un número. ¿Por qué se exagerado? Un número exagerado. Exagerado. Tiene que ver con lo que Trujillo pagó. Su cabeza. Sí, 700, bueno, que fue también un $750,000 que, dicho sea de paso, no los pagó completo, nada más dio un avance. Y ¿a dónde? De lo que tú puedes estar seguro que ese dinero que dio Trujillo tampoco llegó a las arcas del Estado haitiano. ¿Qué provocó ese exceso del ejército de la dictadura que tú señalabas? Bueno, evidentemente había una presencia exorbitante para la época de ciudadanos ahí en la zona fronteriza. Y recuerden, eso se da después del protocolo de 1936, que es cuando aquí se suscribió el tratado de 1929, el verdadero primer tratado dominico haitiano. Ellos no quedaron conformes con una situación que se había dado en la frontera. Desde los tiempos de Toussaint se comenzaron a ocupar unos pueblos que eran dominicanos españoles. Hincha, Bánica, San Rafael. Pedro Santana. Pero Hincha, San Rafael, Bánica, hay otro. Son 4 o 5 pueblos que cuando se proclamó la República, el gobierno quiso rescatar esas poblaciones, pero ya no había nadie que hablara español. Por ejemplo, los mellizos Santana eran de Hincha. Y se trasladaron a Seibo. Juan Daniel, visto... Pero Daniel, que hay un elemento que yo creo que quede consignado. El 29 se firmó un tratado. Se firma el tratado. Se desconoce otra vez. Sí. En el 36 se ratifica. Otra cosa. En el 36 se ratifica y se reconoce la ocupación de hecho que tenía Haití. Era un derecho por el hecho. El derecho se le concede
en el protocolo y hubo que modificar la cartografía nacional. Para ceder ese pedazo de tierra. ¿Cuántos kilómetros cuadrados entregamos ahí? Bueno, en ese entonces fueron más de 5.000. Hablan de cerca de 10.000. Bueno, entre todo, pero porque cada vez que se armaba un conflicto, ese que se sucedió el año pasado con el masacre, eso sucedió en 1901. En 1901, siendo presidente Juan Isidro Jiménez, hubo un problema en el masacre y el vicepresidente de la República, Horacio Vázquez, se trasladó a la frontera con las tropas para defender. Esos excesos del 37 se dan como consecuencia de hacer cumplir lo que el 36 quería violarse, lo que se firmó en el 36 que pretendía violarse nuevamente. Sí, claro. Ahora, Juan Daniel, Claro. visto esos acontecimientos y viendo lo que ocurre hoy día, ¿qué dice la historia? Hemos tenido tantos momentos complicados como lo que tiene hoy República Dominicana frente a Haití, esta situación de tensión que se genera, un país hoy día sin gobierno, con la novedad de la implicación internacional y de las presiones que directa o indirectamente se quieren hacer sobre República Dominicana para que asuma el tema haitiano como solución. Son parecidas las situaciones, son parecidas. Por ejemplo, en el 61, cuando se da la anexión a España, había un temor de que se iba a producir una nueva invasión militar. No está comprobado, pero el temor existía. Sin embargo, algunos analistas del problema dominico-haitiano que favorecen la posición o la perspectiva haitiana de las relaciones, dicen que cuando la anexión a España, el presidente Gefrar apoyó a los dominicanos. Muy bien. No es que apoyó a los dominicanos, es que por una cuestión de principio y de subsistencia, yo tenía que apoyar al enemigo de mi, ¿cómo es? Al enemigo de mi enemigo. Que es mi amigo. Es decir, a Haití no le convenía que en la parte española hubiera una potencia europea, porque el propósito era la isla completa. En eso Además, si no recuerdo mal, no había todavía abolido la esclavitud España en ese momento. No, existía en Cuba. Es que los haitianos siempre tuvieron eso claro. Sí, pero entonces, ¿qué sucede? Hay una carta de protesta del presidente Gefrar a las autoridades españolas, en donde protesta porque están ocupando una parte del este que ponía en peligro la independencia haitiana, y entonces se refería a que iba a dejar sin efecto la tregua que se había concertado con los dominicanos en 1856. Es decir, Santana no con esto justificó, la anexión no tiene justificación, pero el pueblo dominicano toleró durante 2 o 3 años. En esa dirección, antes de que Luis intervenga, que va a hacer una pregunta ahora, esa comisión de la que usted forma parte, que ha designado el gobierno junto con representantes de un grupo de partidos políticos que han ido a algunos escenarios, sé que han estado hablando Washington, con congresistas norteamericanos en Washington, le pregunto yo, ¿cuál es la receptividad que ustedes sienten que tienen cuando van a plantear el tema Haití-República Dominicana en esos escenarios? Una receptividad muy positiva. En algunos casos debo confesar que mostraron sorpresa, es decir, pero desde hace tiempo ya hay lobistas haitianos haciendo su trabajo. Ustedes se tardaron en venir. En venir, sí, claro, pero fuimos recibidos con mucha satisfacción y deseo de comprender, y en especial se alegraban de entender que en la parte dominicana no se anida ningún sentimiento discriminatorio
respecto del pueblo haitiano. Pero en un mundo tan moderno, con información que fluye tan rápido, ellos tienen ese desconocimiento. Bueno, no, Es que nada más tienen lobby los de aquel lado. conocimiento lo da Nada el más otro. oyen un solo oído. Nada más oyen a uno. No, y nunca nos han oído a nosotros. Y nunca hemos mandado a explicar bien y además, hay una suerte. Yo diría que, por ejemplo, en Francia, en el mundo anglo-francés, hay también su sentimiento de culpa, porque ellos son en parte culpables de lo que ha pasado en Haití históricamente. No los dominicanos. Y entonces entienden que la víctima es Haití, pero es una víctima de quién? Nunca de República Dominicana. Haití nunca Pero ha sido. en Francia, Nunca en Canadá, Juan Daniel, que están insertados en el mundo político canadiense, los haitianos, creando un Y en estado de Francia, percepción. no salen en la Casa Blanca. Nosotros nunca hemos invadido Haití. ¿Cómo agredido Haití? Nosotros nunca hemos pretendido, ni siquiera, bueno, en la batalla y vamos a ir. nos defendíamos. Históricamente nosotros lo único que hemos hecho es defender. Todas las batallas de independencia fueron en territorio dominicano. En defensa. A propósito de esas batallas, esta entrevista, que es precisamente un 28 de marzo, está en la frontera, como explicó Dani al inicio, Sí, claro. de la batalla del 19 de marzo y la del 30 de marzo. Muy bien, como siempre, un historiador, presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Estamos cogiendo esta clase nuevamente. Hablaste de lo de los héroes del 19 de marzo, sobre todo no dejaste Pedro Santana, Antonio Juberé, siempre mencionan a Vicente Noble, entre otros. Francisco Antonio Salcedo. Y soñé, Vicente pero bien. Noble, Entonces hombre. voy a lo del 30 de marzo, que escucho unos ruiditos ahí. José María Inver, Fernando Valerio. Fernando Valerio, ¿Cuál fue el Tito verdadero, Salcedo. sí, el verdadero papel de Gaspar Polanco? Que, No, porque Gaspar Polanco yo quiero esa aclaración. es en la restauración. En la restauración. Entonces, ¿por qué algunos tratan de citar y eso? ¿Cuáles son los verdaderos? Ahí es que voy, los verdaderos héroes del 30 de marzo. Inver, José María Inver, Valerio, Fernando Valerio. Tito Salcedo. Esos tres. Mella, No sabía de Mella. Ramón Sí. Matías, Sí, sí. él era gobernador. Sí, sí. ahí Yo de- indicaba que estaba en la sierra. sí, no, pero la sierra es... En Santiago, yo sé. Sí, está. Mella, Michel, un francés, López, los hermanos Vidó, Juan Luis Franco Vidó y los Vidó. Es decir, hay una serie de figuras, la Saltitopa, que Juana ayudó a los Monción, no estaba ahí. en eso. Benito, no, Monción. es que eso Restauración. se Claro, destaca restauración. ya en la Sí, guerra Se me acuerdan restauradora. ahí a Gaspar Polanco, Sí. y eso tiene que ver con la restauración y su camino y su fortaleza. Sí. Entonces, eso está bien. A propósito de esto, en estas dos fechas, sobresale la del 30 de marzo por encima de todo por la trascendencia de lo que tú explicaste. Asua, que es el verdadero bautismo de fuego, El primer encuentro es ya, el primer encuentro. la primera pelea real. Lo que hace es que le hace comprender a los dominicanos, sí, nos podemos defender. Ahora, Santiago es lo que asegura la independencia. Y de ahí en adelante, ya nosotros como colectivo estamos preparados para enfrentar. Pero Santiago no se gana sin Asua. Claro, Además, por ese elemento, es que además por ese elemento de rumor que hablábamos de Herar, vieron que sale para atrás, Sí. se retira a buscar la presidencia. Ese es un elemento fundamental. Gerard no pudo pasar de Asua, dicho sea de No. paso. Naturalmente, él estaba a la espera, primero que la columna de Sufrón, que venía por San Juan, se retrasó un poco. Ellos no pudieron pasar de Asua, por eso los asuanos tenían un lema también, no pasarán. Ellos no pudieron pasar a pesar de la retirada de Santana. Ahora, si Santiago no hubiese triunfado, bueno, ya ahí entraríamos en un análisis contrafáctico que hubiese sucedido si llegan a Santo Domingo, porque esa era la incertidumbre que había entre el pueblo. ¿Qué va a pasar? Como se rechazaron y se repelieron las dos
Entonces, de ahí en adelante fue que hubo resistencia y resiliencia y guerra. Hubo temas que nos colocaron... Y ahí se declaró guerra-muerte. El Estado le declaró guerra-muerte como ellos lo declararon a nosotros. Hubo temas que nos consideramos con los restauradores o los opuestos a la anexión a España, aliados con un sector de Haití, aliados, digamos que tácticos en ese momento, no estratégico. Actualmente, ¿qué cosas nos pueden llevar a un entendimiento mínimo entre haitianos y dominicanos para convivir? Porque no podemos serruchar la isla. Hay que tener en claro una cosa. Los dos pueblos, a mi modo de ver, no tienen problema. Ninguno. El pueblo haitiano y el pueblo dominicano no. Los dos estados, bueno, hay un estado, que es el nuestro, que no tiene interlocutor porque de aquel lado no hay estado. Entonces, ahí hay ya un problema de institucionalidad. ¿Con quién es que vamos a conversar? ¿Con quién vamos a llegar a acuerdos que sean no solamente bilateralmente, sino por la comunidad internacional? Con barbecue. ¿Con quién? Con barbecue. Entonces, el problema de la sociedad haitiana interna a nadie beneficia más que a ellos mismos y a nosotros y a la región, pero no lo podemos solucionar nosotros. Nosotros sí tenemos que ocuparnos de nuestra seguridad, de nuestro territorio. Juan Daniel, antes de que se nos vaya a seguir celebrando el cumpleaños, que yo pienso que a la fiesta es larga, la jornada será intensa. No, pero es Jueves Santo. Bueno, pero ¿hoy qué? ¿Jueves Santo es qué? No es Viernes Santo, es Jueves Santo. Él se va a tomar la presión. Sí. Mire, Juan Daniel, ¿qué ha ocurrido, y esto en su condición de presidente de la Academia Dominicana de la Historia, qué ha ocurrido con unas críticas permanentes que hacen muchos nosotros incluidos, lo de actualizar el método, los periodos de la historia que estamos enseñando en la educación básica de la República Dominicana? ¿Qué hemos conseguido? ¿Qué puede hacer la academia para convencer al gobierno de que tenemos que atender a eso? Porque las generaciones de hoy se nos quedan sin conocer episodios fundamentales de la historia reciente. Desde el año pasado hay un proyecto que ha ido avanzando de redacción de nuevos textos en todos los sentidos. Y tanto el Archivo General de la Nación como la Academia Dominicana de la Historia y otras instituciones han participado, y otras y universidades también, en la redacción de nuevos textos conforme al currículum que ellos diseñan. La Academia Dominicana de la Historia se responsabilizó de una parte que debe entregar ahora, porque nosotros estábamos... ¿Ahora es cuándo? En estos meses, porque lo que nos correspondió a nosotros, pero ya hay textos redactados por un equipo de historiadores que dirigió el historiador colega Roberto Casá, que ya están siendo utilizados. Pues qué bien, esperemos que eso ocurra y que logremos cambios importantes. Ojalá. En la conciencia de las generaciones de ahora y por venir, que conozcan nuestra historia de manera cabal. Pues agradecemos a Juan Daniel Balcácer por acompañarnos. Nosotros nos despedimos en este día especial de Jueves Santo, en que la gente estará saliendo, otros habrán salido ya hacia diferentes puntos, hacia diferentes destinos, los que se quedan bien, los que se fueron bien. Tenemos que insistir en la prudencia, en la moderación, para que nos encontremos de nuevo el próximo lunes. Todos, Dios mediante. no falte nadie. Todos, que no falte nadie. Hasta el próximo lunes. Muy bien.